Un saludo para todos. Mi nombre es Vanessa Moreno Rivera y en la siguiente presentación expondré con mi compañera Andrea del Pilar Orozco Moreno el desarrollo de la actividad colaborativa fase 3 del curso de Estadística Inferencial. Expondremos los siguientes temas: distribución de probabilidad de Student, distribución de probabilidad de Poisson, distribución de probabilidad chi cuadrada y distribución de probabilidad hipergeométrica. Distribución de probabilidad T-Student. La T-Student inicialmente se diseñó para examinar las diferencias entre dos muestras independientes y pequeñas que tengan distribución normal y homogeneidad en sus varianzas. A continuación, vemos en la presentación la fórmula de este tipo de distribución. La distribución T y la distribución Z son similares en cuanto a que son simétricas. El valor de la media y el valor de la media es 0. Ambas tienen forma de campana, pero la distribución T decae más lentamente. En la siguiente imagen estamos viendo la distribución, la gráfica de la distribución normal y la distribución C una sobre la otra. Podemos ver como la diferencia que hay entre estas dos. Características de este tipo de distribución. Su gráfico tiene forma de campana, como la distribución Z, e igualmente posee una sola cima en el centro de la distribución. La media aritmétrica, la mediana y la moda son iguales y se localizan en el centro. Como la Z es simétrica respecto a la media. Como la Z también, la distribución es asintótica en las colas. La localización de esta distribución se determina a través de la media muestra. La dispersión o propagación de ella se determina por medio de la desviación estándar de la muestra S. La distribución se extiende más y es más plana por el centro que la distribución Z. Conforme se incrementa el tamaño de la muestra, la distribución T se aproxima a la distribución Z, así como vimos en la imagen anterior. Existen los siguientes tipos de pruebas T. Prueba T de una muestra, prueba T para muestras independientes y prueba T para muestras relacionadas. Aquí podemos encontrar los diferentes tipos de hipótesis para los tipos de muestras, ¿sí?, que vimos anteriormente. Para la prueba T de una muestra, la hipótesis nula sería la media de la muestra es igual al valor de referencia. La hipótesis alternativa sería la media muestral no es igual al valor de referencia dado. Para la prueba T de muestras independientes, la hipótesis nula sería la media entre los dos grupos es la misma y no hay diferencia, y la hipótesis alternativa sería la media entre los dos grupos en los dos grupos es distinta, existe diferencia. Para la prueba T de muestras relacionadas, la hipótesis nula sería la media de las diferencias entre los dos pares es 0 y la hipótesis alternativa sería la media de las diferencias entre los pares es distinta de 0. ¿Cómo se calcula una prueba T? Para calcular una prueba T tenemos que hallar el valor T, en este caso. Para hallarlo tenemos que poner dos valores, los cuales son la diferencia entre los valores medios, que va en la parte de arriba de la división, y el error estándar de la media, que va en la parte de abajo de la división. Para una prueba T de una muestra, calculamos la diferencia entre la media de la muestra y la media de referencia conocida. La S representa la desviación típica de los datos recogidos y N es el número de los casos. La desviación típica, que es dividida por la raíz cuadrada de N, es entonces el error estándar de la media. Para la prueba T, para muestras independientes, calculamos la diferencia a partir de las dos medias muestrales. Para calcularla necesitamos la desviación típica y el número de casos de la primera y segunda muestra. Para la prueba T de muestras relacionadas, tenemos que calcular la diferencia entre los valores emparejados y calcular la media a partir de ella. El error estándar es el mismo para una prueba T de una muestra. Si se va a comprobar una hipótesis con una prueba T, el valor T de la prueba calculada debe compararse con el valor T crítico. El valor T crítico puede leerse en la tabla siguiente que estamos viendo en pantalla para un nivel de significación alfa seleccionado. Normalmente el nivel de significación alfa es de 0,05. Sin embargo, si el valor chi cuadrado es menor que el valor crítico, se puede mantener una hipótesis nula. Planteamos el siguiente problema. La dueña de una pastelería cree que la edad promedio de los jóvenes que entran a su establecimiento es diferente de 20 años. Para comprobarlo, toma una muestra aleatoria de 22 clientes obteniendo los siguientes datos que vemos en la tabla. El promedio obtenido de esos datos es aproximadamente 22.7 y su desviación estándar es aproximadamente 3.95. Explicación y solución. En el paso número 1 determinamos sobre qué parámetros se está realizando
la prueba de hipótesis y de esta manera planteamos cuáles son las hipótesis nula y la alternativa. En nuestro ejemplo, el parámetro sobre el cual está indagando es la media de la edad de los clientes. Este es el parámetro y luego la hipótesis planteada, las hipótesis son las siguientes que vemos en pantalla, las que están en rojito. El paso 2 es determinar el nivel de significancia. Esto significa la probabilidad con la que podemos rechazar la hipótesis nula, siendo esta verdadera. Por defecto, y si no se especifica otra cosa, se trabajará con una significancia de 0,05. Para el ejemplo, el nivel de significancia es del 5%. Cuando no nos dan significancia, también se asume que es del 5%. Paso número 3. Calcular el estadístico de prueba dado que se desconoce la desviación estándar poblacional. Se emplea, como se indicó anteriormente, el siguiente estadístico. Bueno, acá simplemente reemplazamos los valores con la información que se nos dio, que se proporcionó, y podremos tener ya un resultado, cual está encerrado en un círculo rojo. Abajo vemos unas tablas en el cual se organizó la información de una manera más clara. Bueno, en el paso número 4 podemos identificar la región de rechazo. Esta hipótesis alternativa es bilateral, por lo tanto se determinan los valores y se tiene que la región de rechazo queda de la siguiente manera que interpretamos la gráfica. Acá podemos ver eh, los valores de manera más organizada. En el paso número 5, con base al estadístico de prueba y el valor crítico, se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula. Y concluimos, de acuerdo a estos resultados, que la creencia de la dueña de la pastelería es cierta, pues con una confiabilidad del 95% del promedio de los jóvenes que entran a su establecimiento es diferente de 20 años. Mi nombre es Andrea del Pilar Orozco Moreno y voy a hablar sobre la distribución de probabilidad de Poisson, que es una distribución discreta que se utiliza para representar la cantidad de veces que ocurre un evento en un intervalo determinado. Que la distribución sea discreta significa que la variable aleatoria sigue una distribución donde solamente puede tomar valores contables, es como específicos y contables, como 1, 2, 3, 4. No pueden haber 2.5 eventos y no toma eventos negativos esta variable. En este caso, la variable aleatoria es el número de veces que ocurre un evento en un intervalo definido. Entonces, ese intervalo puede ser de tiempo, de distancia, de volumen o alguna otra similar. Por otra parte, si vemos la gráfica, la distribución de Poisson es asimétrica y tiene una cola hacia la derecha. En esta probabilidad, los eventos son independientes, es decir, que el ocurrir de un evento no afecta la probabilidad de que otro evento pueda ocurrir. Segundo, los eventos ocurren a una tasa constante durante todo el intervalo de observación. Esto quiere decir que, en promedio, un número de eventos en una unidad de tiempo o espacio es siempre el mismo. Por ejemplo, si yo digo que un restaurante recibe 3 clientes en una hora, pues esa tasa no va a cambiar durante todo el tiempo o periodo de observación. Y tercero, se distribuye de una manera aleatoria a lo largo de un intervalo. O sea, es decir, no tienen un patrón predecible, no hay un momento fijo o específico donde los eventos ocurran. Y en su lugar, pues se distribuyen al azar. Bueno, una de las características más importantes es que cuando queremos estudiar las ocurrencias de un experimento a través de un intervalo de tiempo específico, utilizamos esta distribución. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber el número de personas que llegan a un banco entre las 8 de la mañana y las 2 p.m., el número de personas que llegan a un servicio de urgencias en una hora, el número de accidentes de tránsito en un año, el número de pacientes que llegan a una cita médica en una hora, utilizamos esta probabilidad. Bueno, ahora vamos a ver la fórmula. Entonces, la probabilidad de que un suceso ocurra X veces en un intervalo está dada por esta fórmula, que la podemos encontrar de esas dos maneras que expresé en la gráfica, donde la X representa el número de veces que sucede un evento en un intervalo de tiempo, un intervalo, perdón, y delta representa el promedio de eventos con respecto al tiempo. E es la constante matemática, se llama Euler. También tenemos acá la fórmula de la varianza y de la desviación estándar en Poisson. Entonces, la varianza es igual a la media, que es la tasa promedio de eventos por intervalo, es decir, es el mismo lambda, acá son iguales. Y la desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza.
Bueno, vamos a ver dos ejemplos rápidamente. El primero dice, el número de llegadas al servicio de urgencia de un hospital psiquiátrico es de 7 personas cada 15 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen al hospital 8 personas en 15 minutos? Entonces, lo primero que hacemos es sacar los datos. Tenemos la X, que es 8, que representa el número de veces que sucede un evento en un intervalo. Entonces, eso quiere decir que lleguen 8 personas, ¿sí? Y 7, que es el promedio de eventos con respecto al tiempo. En este caso, sería 7. Y lo siguiente que hacemos es reemplazar en la fórmula. Entonces, bueno, aquí tenemos la formulita, entonces la reemplazamos, px igual a 8, entonces es igual a, aquí tenemos al lambda que vale 7 elevado a 8, que es la x, por el Euler a la menos lambda, que es 7, dividido en 8, que es como el promedio. Aquí está la calculadora, cómo se hace, y aquí está pues el reemplazo, el resultado matemático, lo multiplicamos, luego lo dividimos, y nos vamos al resultado, que es 0,1303. También lo podemos hacer acá en Excel. Entonces colocamos igual Poisson, distribución de Poisson, ahí ya sale, y le colocamos 8, que es el lambda, punto y coma, 7, que es el promedio, y punto y coma ponemos 0 porque nos le estamos pidiendo que sea exactamente 8. Cerramos y nos da 0,3. Entonces la probabilidad de que lleguen 8 personas al hospital en 15 minutos es de aproximadamente 0,1303 o el 13,03%. Bueno, el siguiente ejercicio dice, en una cierta población se ha observado que el número medio anual de pacientes diagnosticados con trastornos de ansiedad grave es de 12. Teniendo en cuenta lo anterior, calcula la probabilidad de que en un año haya al menos 4 casos de trastornos de ansiedad graves. Entonces, sacamos a lambda, que es 12, que es el número promedio de pacientes diagnosticados con trastornos de ansiedad, y que la P ahí está diciendo que haya al menos. Entonces, como está diciendo que haya al menos, está diciendo la probabilidad de que el número de casos sea mayor o igual a 4. Entonces, la probabilidad de que haya al menos 4 casos de trastorno de ansiedad grave se puede calcular como 1 menos la probabilidad de que haya menos de 4 casos de trastorno graves de ansiedad. Entonces, hacemos el cálculo, lo que quiere decir que la probabilidad de que haya menos de 4 casos de trastornos de ansiedad es igual a la sumatoria de las probabilidades de que hayan 0 casos, de que haya un caso, de que hayan 2 casos y que hayan 3. Aquí, pues lo que hacemos es hallar cada una de las probabilidades para X, para 1, para 2, para 3. Luego, acá realizamos la sumatoria y la probabilidad de que las X sean mayor a 4 es igual a 1, más la probabilidad de que la X sea menor es igual a 1, menos la probabilidad de la sumatoria, y esto nos da este valor, que sería la probabilidad de que haya al menos 4 casos de trastorno de ansiedad grave en un año, es aproximadamente 0,9977, es decir, el 99,77%. Distribución de probabilidad chi cuadrado. Es una prueba de hipótesis con la que se puede determinar si existe una relación entre dos variables categóricas. Un ejemplo sería el género, que se divide en hombres y mujeres. Bueno, para poder aplicar esta prueba, tienen que cumplir con dos requisitos. La número uno es que las frecuencias esperadas por celda deben ser superiores a 5. Y la segunda es que la prueba de chi cuadrado solo se utiliza con las categorías y no las clasificaciones. Pero ¿cómo se calcula la prueba de chi cuadrado? Bueno, se puede calcular con la siguiente fórmula que estamos viendo en pantalla. El índice K representa la celda correspondiente. La OK es la frecuencia observada y el EK es la frecuencia esperada. Esto se aplica al ejercicio dependiendo de los datos agrupados en una tabla. A continuación vamos a ver un ejemplo. En el siguiente ejercicio proponemos lo siguiente. Queremos investigar si el género influye en la marca favorita del celular que usan las personas. ¿Existe una relación entre el género y la marca favorita? La hipótesis nula en este caso es que no hay relación entre el género y la marca favorita. Y la hipótesis alternativa es que sí existe una relación entre el género y la marca favorita. Al organizar la información en una encuesta y tabular pues, los resultados en una tabla de las frecuencias observadas, tenemos la siguiente información. Eh, para este tipo de distribución, ¿sí? Se debe realizar una prueba de cuadrado de independencia. Esta se utiliza cuando se desea comprobar la independencia de dos variables categóricas. El objetivo es como analizar si los valores característicos de la primera variable están influidos por los valores característicos de la segunda variable. En este caso, como las variables son dependiendo del sexo, si es hombre o mujer, se comprueba si son independientes o no y si existe una relación entre pues, estas características. Para evaluarlo hay que dar una frecuencia observada
y la frecuencia esperada, ¿sí? La frecuencia observada es la tabla que estamos viendo en este momento y la frecuencia esperada es la que vamos a ver a continuación y se saca con la siguiente fórmula que estamos viendo debajo de la tabla. En la prueba de independencia, la frecuencia esperada es la que resulta cuando ambas variables son independientes. Si dos variables son independientes, esas frecuencias esperadas de las casillas individuales se obtienen con esta fórmula, donde I y J son las filas y las columnas de la tabla y N son el número total de los datos. Al tener la tabla con frecuencias esperadas, podemos ahora sí calcular el valor de chi cuadrado reemplazando los valores en la siguiente ecuación. Esto nos da, haciendo la sumatoria, ¿sí? de todos los valores, nos da un valor de chi cuadrado de 0,504. Para calcular el valor crítico de chi cuadrado necesitamos los grados de libertad y se obtienen con la siguiente fórmula. Número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1, dando así 3 grados de libertad en este caso. Con los datos obtenidos podemos ir a la tabla de distribución de chi cuadrado y podemos ya tener una conclusión a la cual en este caso, en este ejercicio llegamos, que se mantiene una hipótesis nula, no hay relación entre el género y la marca favorita. Según el resultado, pues el resultado que nos dio, el valor crítico, 7,815 es mayor que 0,504. Bueno, la distribución hipergeométrica es una distribución de probabilidad discreta que describe la probabilidad de obtener un número específico de éxitos al seleccionar una muestra de una población finita sin reemplazo. Eso quiere decir que esta distribución se aplica como la binomial, solamente que las condiciones cambian, dado que el muestreo debe ir sin reemplazamiento y no requiere independencia. Bueno, esta distribución se utiliza cuando tomamos una muestra de una población finita sin reemplazo, es decir, cada vez que yo cojo una de las muestras, yo no la vuelvo a utilizar, no la vuelvo a meter en la cajita o no la vuelvo a tener en cuenta. Segundo, los eventos no son independientes, ya que las probabilidades cambian después de cada extracción. Como yo cada vez que estoy sacando una probabilidad, yo no vuelvo a meter la muestra, pues va a ser diferente la probabilidad cada vez que yo haga una extracción. Bueno, esta es la fórmula, entonces donde tenemos que la N mayúscula es la población, la N minúscula es la muestra seleccionada de éxitos, R, son los éxitos y la N menos R son los fracasos. La X es el valor que se desea calcular. Bueno, ejemplo 1 de control de calidad. Lotes de 40 componentes que contengan 3 o más defectuosos se consideran inaceptables. El procedimiento a obtener muestras del lote consiste en seleccionar 5 componentes al azar y rechazar el lote si se encuentra un componente defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que en la muestra se encuentren exactamente un componente defectuoso si en todo el lote hay 3 defectuosos? Bueno, lo primero que vamos a hacer es el paso uno, que es identificar los datos del problema. Entonces, la N mayúscula son los 40 componentes del lote, la R son los 3 defectuosos, la N minúscula son los 5 seleccionados de los 40 y la X, pues es lo que queremos encontrar uno, ¿no? Entonces, el paso 2 es acá está la fórmula, vamos a reemplazarla, procedemos a colocar acá la combinatoria de 3 con 1, o sea, es decir, R sobre X, o sea, 3, que son los defectuosos, sobre 1, que es la X. Abro paréntesis, entonces tenemos a la N mayúscula, que son los 40 del lote, menos los 3 defectuosos, eh, la N minúscula, que son los 5 seleccionados de 40, menos la X, que es 1, cierro, sobre la N mayúscula, que son 40, combinatoria con 5, que son los 40, los 5 seleccionados de 40. Colocamos igual, hacemos la combinatoria en la calculadora y esto nos da este resultado. Entonces, la probabilidad de que se encuentre exactamente un componente defectuoso es del 30,1%. Este es un poco más complejito. Dice un psicólogo estudia los trastornos de ansiedad de una población de 100 personas, de las cuales 30 tienen un trastorno y 70 no. Al seleccionar una muestra de 10 personas sin reemplazo, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 4 de ellas tengan un trastorno de ansiedad? En este caso, el éxito es la presencia del trastorno de ansiedad y el fracaso es la ausencia del trastorno de ansiedad. Bueno, el primer paso es sacar los datos. Sacamos N mayúscula, que es 100, que es el tamaño total de la población, R, que es 30, que es el número total de personas con el trastorno, es decir, los éxitos, la N es 10, que es el tamaño de la muestra, X, que es el número de personas con el trastorno de ansiedad que queremos encontrar en la muestra. Acá colocamos la fórmula y hacemos el reemplazo, como estamos pidiendo que la PX sea igual a 4, hacemos la combinatoria de R sobre X, que es los éxitos, que son 30, sobre X, que es 4, que multiplica la combinatoria de N menos R, que era 100, menos la R, que era 30, da 70,
y n menos x, o sea, 10 menos los 4, serían 6, dividido en el tamaño de la muestra, que es 100, con la combinatoria de 10, que es el tamaño de la muestra. Entonces, acá hacemos el reemplazo, multiplicamos y dividimos y nos da 0.22. La probabilidad de que al seleccionar 10 personas de un total de 100 personas, exactamente 4 de ellas tengan un trastorno de ansiedad es aproximadamente del 0.22 o del 2.22%.